¿Cómo deben distinguirse los cristianos en el mundo? Si deben distinguirse. A este respecto, hay un documento muy antiguo y precioso que remonta al segundo siglo después de Cristo. Es un manuscrito. Se trata de la Carta de Diogneto, una carta que un anónimo cristiano escribió a un pagano. Este documento no se conocía hasta el siglo XV, cuando un clérigo latín, se llamaba Tommaso de Arezzo, se encontraba en Constantinopla para aprender el griego y halló por casualidad en una pescadería, entre el papel que utilizaban para involucrar el pescado, este precioso manuscrito. Una carta que un cristiano escribe a este pagano para explicar quiénes eran estos raros individuos, hombres y mujeres que se llamaban cristianos. El autor del manuscrito dice: los cristianos no se distinguen de los demás por la ropa que llevan, el lenguaje, no, son como los demás. Pero tienen una característica: viven en la carne, pero no según la carne. Comparten la mesa, tienen en común la mesa, pero no la cama, el lecho. Aman a todos y todos los persiguen. Viven en su patria, pero como forasteros. Viven en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Viven en moradas corruptibles, esperando la incorruptibilidad celestial. Pero cumplen todos los deberes públicos como ciudadanos. En griego, metekusin panton os politai. Podemos traducir: hacen política. Este antiquísimo manuscrito se cita en otro documento del magisterio de la Iglesia Católica, importante. Se trata de la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. Es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, redactado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación. ¿Cómo empieza este importante documento del magisterio? El compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. Y se cita aquí la Carta de Diogneto, metekusin os panton os politai. Y cómo concluye este documento de una manera importante: se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Joseph Ratzinger. Sí, porque lamentablemente hoy en día se está difundiendo una idea muy peligrosa,
que la política es algo que ya es el reino de Satanás y entonces no debemos colaborar directa o indirectamente con este reino. Solo rezar y esperar al Señor. Esto es muy peligroso porque recuerda una herejía muy antigua, el catarismo. Se trata de una nueva forma de catarismo. Los cátaros eran, estamos en el siglo XIII, eran cristianos que llegaron a esta conclusión. Basta. Ya el mundo, la realidad, es el reino de Satanás. Y no tenemos que haber nada que ver con esto. Y fue la Iglesia condenó de una manera muy dura, enérgica, porque se dio cuenta que es peligrosísimo esto. Se reduce el cristianismo simplemente a una espiritualidad que no tiene nada que ver con la realidad. Mi fe no tiene nada que ver con el trabajo, con la economía, con la sociedad, con la política, con mis amigos. Muy, muy peligroso. Pero se está difundiendo, lamentablemente. A veces se escucha la famosa frase: la política es la forma más alta y elevada de caridad cristiana. Pero se equivoca a menudo el autor. No fue Pablo VI, Pío XII, Papa Francisco que la citó. Fue un papa, Pío XI. El 18 de diciembre del 1927, hablando a los jóvenes de la Federación Universitaria Católica Italiana. ¿Y por qué? El Papa dijo exactamente estas palabras a los jóvenes universitarios. El campo de la política, que concierne los intereses de toda la sociedad, es el campo más amplio de la caridad política, de la cual uno puede decir que ningún otro es superior excepto el de la religión. Esta es la frase exacta. ¿Y por qué lo dijo? Porque en aquel tiempo el entonces dictador italiano Benito Mussolini, hablando a los jóvenes católicos, dijo esto: la Iglesia Católica no tiene que mezclarse en la política. ¿Tiene o no tiene que mezclarse? A esta pregunta contestó un personaje famoso, el obispo Fulton Sheen, el primer telepredicador católico. Hay un proceso de beatificación en curso. Escuchen atentamente qué dijo Fulton Sheen. Todo depende de lo que entendamos por política. Si por intervenir en política se quiere decir emplear la influencia en favor de un determinado régimen, partido o sistema que respete los derechos básicos de libertad de las personas que proceden de Dios, la respuesta es enérgicamente no. La Iglesia no se mezcla en política. Si por mezclarse en política se entiende juzgar o condenar una filosofía de la vida que hace del partido o del Estado o de la clase o de la raza la fuente de todos los derechos y que usurpa al alma y entroniza un partido sobre la conciencia y niega los derechos básicos, la respuesta es enérgicamente sí. La Iglesia juzga esta filosofía, pero cuando lo hace no se mezcla en la política, porque esa política ya no es política, sino teología. Cuando un Estado se alza tan absoluto como Dios, cuando pretende la soberanía sobre el alma, cuando destruye la libertad de conciencia
y la libertad de religión, entonces el Estado ha dejado de ser político y ha empezado a ser lo contrario de la Iglesia. Mientras la política sea política, la Iglesia no tiene nada que decir. Es totalmente indiferente a cualquier régimen. La Iglesia se adapta a todos los gobiernos con la condición de que respeten la libertad de conciencia. Y en el documento que acabamos de ver, la nota doctrinal de Ratzinger, por primera vez se habla de principios no negociables. Es decir, hay, para todos los cristianos católicos, principios que no se pueden negociar. No se puede hacer ningún compromiso. ¿Cuáles son? La vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La familia, basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. La libertad de educación de los padres. Empecemos con el primero. La vida desde la concepción. Ahora, se puede llegar a la conclusión que una vida no se puede suprimir en el vientre de una madre. Se puede llegar a esta conclusión sin una perspectiva de fe, a través del uso recto de la razón. Sí se puede. De hecho, la medicina nació en la maravillosa isla de Kos, en Grecia, 400 años antes de Cristo, y el padre de la medicina, Hipócrates, se conoce por el juramento hipocrático que él escribió. Un juramento que lamentablemente cambiaron, porque el texto original escrito por Hipócrates en griego decía algo muy interesante. Los jóvenes médicos juraban, por ejemplo, que nunca, jamás darían un fármacon thanasimon, un fármaco letal, mortal, udeni aitetheis, ni siquiera si lo pidieran. No eutanasia. Y sobre todo, que juraban los antiguos médicos, udeguneki a ninguna mujer, peson thorion un abortivo, doso, daré. No eutanasia, no aborto. 400 años antes de Cristo, por parte de un pagano, probablemente agnóstico, no sabemos. ¿Y por qué llegaron a esta conclusión? Simplemente por dos razones. La primera es el principio de no contradicción aristotélico. Si alguien decide consagrar por pasión, por vocación, dar su vida para salvar la vida de los demás, la muerte no puede ser una terapia. Es una contradicción. Segundo, los antiguos griegos reconocían en cada ser humano, desde la concepción, una dignidad infinita que distingue el ser humano de los otros seres vivientes, como por ejemplo los animales. No son animales, los seres humanos. ¿Se puede defender este principio desde un punto de vista jurídico, legal? Sí, se puede. Hay constituciones, de hecho, en el mundo que, por ejemplo, reconocen una tutela y una defensa de la vida desde la concepción, como por ejemplo, creo en Guatemala. Pero hay un caso único en todo el mundo, muy interesante. Interesante porque si se puede hacer, se puede hacer. En El Salvador, la Constitución del Salvador, al artículo 1, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante
de la concepción. Es diferente reconocer como persona humana el concebido, el nasciturus, el feto, el embrión. Esto increíble éxito se debe a un jurista que yo tuve el honor la semana pasada de conocer. La modifica se hizo en el 1999. El jurista es el doctor Ricardo Enrique Posada Magaña, que participó en una conferencia que yo di la semana pasada en San Salvador. Y entonces, si se puede hacer en un país como El Salvador, se puede hacer a donde quiera. Claramente fue perseguido de toda manera, pero el matrimonio entre un hombre y una mujer, en que se basa la familia. Aquí, atentos por favor. La familia no es el fruto de un pensamiento filosófico, de un sistema jurídico, social, de un determinado periodo histórico, de una cultura, de una moda, ni siquiera de una religión. La familia no la inventó ninguna religión. La familia es un elemento objetivo de naturaleza que precede cualquier institución. Por ello se dice que la familia es un dato pre-político y pre-jurídico. ¿Qué significa? Que no puede ser modificado por ninguna ley, por ningún parlamento. Es un dato de naturaleza. Le daré un ejemplo para entender el concepto. ¿Saben cuál es la primera imagen que tenemos de familia? Sin adjetivos, tradicional, natural, no, familia. Madre, padre, hijos, punto. Remonta al periodo prehistórico. En el 2005, en Eylau, en Alemania, los arqueólogos descubrieron algunas tumbas que remontaban al Neolítico superior. En una de estas tumbas encontraron los restos de 4 seres humanos: un hombre, una mujer y 2 niños. Esto es el sitio arqueológico. Los enterraron abrazados entre ellos. Probablemente murieron en el mismo momento de muerte violenta. A través del análisis del ADN descubrieron que se trataba de una familia: madre, padre e hijos. Reconstruyeron la imagen, esta, muy conmovedora. El papá abrazado al niño y la mamá abrazada a la niña. Es una imagen conmovedora, pero es una imagen muy importante. ¿Saben por qué? Porque en aquella época, estamos en Neolítico superior, no existía ningún parlamento, ningún Estado, ninguna ley, ningún congreso, ninguna iglesia. Pero existía la familia, que precede ontológica y cronológicamente todas estas instituciones. Es un dato objetivo de naturaleza y no puede ser modificado. Esto es un puntador láser. Un congreso, por mayoría, con una ley, puede aprobar una ley que dice que es un plátano. Sí, se puede hacer, pero se queda un puntador. Y nuestra civilización, la civilización occidental, tiene sus raíces también en la cultura griega, como hemos visto. Aristóteles, que representa la cumbre del pensamiento del hombre, escribió una obra. El título es Política, una obra preciosa, importante, que lamentablemente la mayoría de los políticos ni siquiera conocen,
no ha leído, pero deberían leer. Porque en esta obra, por ejemplo, Aristóteles dice algo interesante. Polis synketai exoikon. Es decir, la sociedad está conformada por una asociación de familias, no por una asociación de individuos. La familia es la célula de la sociedad. Y escribe en esta obra Aristóteles que la familia, oikos, tiene 5 funciones. La primera, despotella, autoridad. No es una comunidad anárquica, es una comunidad que tiene reglas, donde los padres mandan, los hijos obedecen y se aprende cómo se puede convivir, que hay de las reglas que tenemos que cumplir, etcétera, etcétera. Es susexis gynaikos kai andros, la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? También por la tercera función, tecnopoía, procreación, hacer hijos. Porque lo siento mucho, pero para crear un ser humano se necesita un gameto masculino y un gameto femenino. 2 gametos masculinos no pueden crear, o femeninos, no pueden crear un ser humano. Oikonomía es una comunidad que se gestiona de una manera racional. El término economía procede de oikos, familia, pero sobre todo la quinta función, paideia, educación. El primer lugar de educación es la familia. Ahora, se entiende, pregunto, que estos 4 seres humanos son los mismos que muchos siglos después se encuentran, por ejemplo, en la civilización egipcia, en la sociedad romana, en China, en India, en los indígenas de América Latina, los mayas, en cualquier periodo histórico, en el frío gélido del norte, del Polo Norte, y en el calor del Sudamérica. Cioè, se entiende que es algo que no tiene nada que ver con la latitud, la civilización, el periodo histórico. ¿Se entiende o no? Pregunto, ¿se entiende? No, porque hay gente que no lo entiende. Ahora, si la familia, como acabamos de ver, no tiene nada que ver con el derecho, la ley, el Congreso, cuando por primera vez el derecho a nivel internacional empezó a ocuparse de familia, hay una fecha y hay una razón. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, artículo 16, se dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad. ¿Y por qué? En 1948 decidieron establecer este principio que simplemente es el reconocimiento de algo natural. Simplemente porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia demostró al mundo que en aquella tragedia impresionante fracasaron instituciones, Estado, comunitaria. Lo único que pudo tener junta la sociedad era la familia. Se dieron cuenta de la importancia de este elemento natural, hasta entonces subestimada porque era descontada. Pues en Italia, en el septiembre del 1943, cuando fracasó el Estado, no existía ninguna institución. Las únicas 2 instituciones que tenieron juntas fueron la familia y la parroquia. ¿Sí?
Y entonces no se trata de una construcción o una institución del Estado. Es un elemento natural. La libertad de educación. Este es un punto muy, muy importante. Yo tuve la gracia, el privilegio, no solo de conocer personalmente, sino de tener como maestro de vida, director espiritual, fue también mi profesor, Monseñor Luigi Giussani, el fundador del movimiento de Comunión y Liberación. Yo tenía 16 años, ahora tengo 63, casi 64, estamos hablando de hace poco años. Y recuerdo, escuché con mis oídos esta frase que pareció provocatoria, cuando dijo: háganos ir desnudos por la calle, pero no nos nieguen la libertad de educación. Pueden quitar todo, pero no la libertad de educación. Miren y escuchen en estos apuntes que yo tomé hace 45 años, que decía este hombre: de la libertad de educación depende la historia de un pueblo. Para poder educar hacia la libertad, tiene que existir la posibilidad de educar libremente. Sin libertad no puede haber una verdadera educación humana ni una cultura auténtica. Por eso, la educación y la cultura que nacen libres tienen que difundirse también en un régimen de libertad. No se puede jugar políticamente, es vergonzoso colaborar con fuerzas políticas que nieguen la libertad educativa. Otra vez, ¿saben cuándo por primera vez en la historia de la humanidad se decidió establecer el principio de que los padres tienen derecho preferente a educar a sus hijos? Hay una fecha y hay un documento. Otra vez, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, artículo 26, párrafo 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a su hijo. Esto es un derecho fundamental del hombre. Derecho fundamental. Supera cualquier ley. ¿Y por qué? En el 1948 decidieron establecer este principio que hasta entonces era descontado, pacífico. Simplemente porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia demostró a todo el mundo cuánto fue brutal, devastador, violento el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema educativo escolar público alemán del Tercer Reich. De hecho, la definición completa del Ministerio de la Educación Pública alemana en aquella época era Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, es decir, Ministerio de la Educación Pública y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias, la propaganda y educación pública, se encontraran en el mismo ministerio. Como no es casualidad que desde el 13 de marzo del 1933, cuando los nazis llegaron al poder, hasta el final, el ministro de la Educación Pública alemán fue el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. ¿Por qué? Porque cada régimen totalitario de cualquier país, de cualquier periodo histórico, de cualquier latitud, siempre busca carne fresca para adoctrinar. Los jóvenes, los niños, siempre son víctimas inocentes del delirio ideológico
de los adultos. En realidad, no fueron los nazis los primeros que inventaron este principio. Los primeros fueron los bolcheviques en la Rusia del 1917-18. En esta obra, ABC del comunismo, de Bukhanin decía: el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Y en esta otra obra del gran pedagogo Makarenko, el poema pedagógico, Makarenko decía: solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. ¿Y saben cuál fue el personaje más antifamilista de toda aquella pandilla? Una mujer. La primera mujer ministro en un gobierno de Europa, que parece algo muy moderno, ¿eh? No. Estamos en 1918, con el primer gobierno Lenin. La mujer se llamaba Alexandra Kollontai, aquí la pueden ver al lado de Lenin, ministra de los Asuntos Sociales. Escuchen qué decía esta mujer. No será la familia del pasado, mezquina y estrecha, con riñas entre los padres, con sus intereses exclusivistas para sus hijos, la que moldeará el hombre de la sociedad del mañana. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines infantiles, residencias, guarderías de niños, etc. Y muchas otras instituciones de este tipo en la que el niño pasará la mayor parte del día y en la que educadores inteligentes le convertirán en un comunista consciente. Esto vale para cualquier régimen, de cualquier latitud, de cualquier color, rojo, negro, arcoíris. También aquí en América Latina. Este presidente de México, masón y anticatólico, que se llamaba Plutarco Elías Calles, ustedes lo conocen, la cristera, la cristiada. En un discurso que lamentablemente descubrí que muchos mexicanos no conocen, un discurso que se llama El Grito de Guadalajara, que hizo el 20 de julio del 1934, escuchen bien qué decía. Es necesario que entremos en un nuevo periodo revolucionario, que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico o de conquista espiritual. Debemos entrar en ese periodo y apoderarnos de las conciencias de la niñez y de la juventud, porque la juventud y la niñez son y deben pertenecer a la revolución. En ese discurso añadía también lo siguiente, cuidado. Con toda perfidia, dicen los reaccionarios y afirman los clericales que el niño pertenece al hogar y el joven pertenece a la familia. Esta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la colectividad y es la revolución la que tiene el deber imprescindible de atacar este sector y apoderarse de las conciencias, de destruir los prejuicios y de formar una nueva alma nacional. Es inquietante esto de la revolución espiritual, apoderarse de las conciencias de la niñez. ¿Esto significa educar? Si ustedes creen que todo esto pertenece al pasado, al siglo pasado, a las dictaduras del siglo pasado, se equivoca. No, pasa hoy en día. Sigue pasando. Escuchen las palabras de esta otra mujer, se llama Isabel Celá,
fue ministro de la Educación Pública en España, en el 2020, hace 4 años, no estamos hablando del siglo pasado, esta mujer dijo tranquilamente: por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Si no creen, escuchen sus palabras. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Y si los hijos no pertenecen a los padres, ¿a quién pertenecen? O, mejor dicho, ¿quién tiene la tarea de educar los hijos? La señora responde así: El centro educativo, que tiene atribuidas por ley la determinación, en ejercicio de su autonomía como centro educativo, la determinación y finalización de lo que significa el currículum escolar. ¿Y cómo se educan, o mejor dicho, cómo se adoctrinan los jóvenes en España en los centros escolares español? También con material didáctico como este libro, por ejemplo. Chicas y chicos. Hay chicas con vulva y chicas con pene. Hay chicos con vulva y chicos con pene. Ser chica y ser chico. Yo no soy chica o chico por tener el pelo corto o largo, por jugar con muñecas o balones, por tener pene o vulva. Yo no soy chica o chico porque lo digan los demás. Yo soy chica o chico porque sé que lo soy y solo yo puedo decir que soy. Y se explica en este material didáctico. Hasta ahora en las escuelas, el planteamiento que se ha transmitido es que chico igual pene y chica igual vulva. Y esto no es correcto, porque no explica toda la realidad y niega la existencia de una parte de las niñas y niños. Con este material se quiere aclarar que la identidad sexual es una cuestión de subjetividad y esto no se encuentra en los genitales, haciendo explícito el hecho de que hay chicas con pene y chicos con vulva. Ahora, a pesar de todo, esta ideología, que se llama ideología de género, tiene un rasgo intolerante y liberticida. Es el verdadero problema. Miren, por favor, qué pasó a este profesor de biología y geología en España. Se llama Jesús Varón. Hola a todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen 2 sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Gracias a abogados cristianos, que ha llevado mi defensa en los tribunales durante más de año y medio, hemos podido retrasar la ejecución de la sanción. Pero, al final, la Comunidad de Madrid me notificó el pasado viernes 13 de enero que me inhabilitaban de mi puesto de trabajo docente. Inhabilitado. ¿Hay un problema de libertad de opinión? Pregunto, ¿hay? Pero en un contexto un poco más formal, este profesor, Jesús Varón, explicó que se dio cuenta de todo lo que estaba detrás, por qué le pasó, cuál es el verdadero objetivo de esta ideología. Escuchen. El secuestro de las conciencias de los alumnos sin permiso de los padres. El secuestro de la conciencia de los alumnos sin permiso. Otra vez, volvemos a nuestro Plutarco Elías. Es la revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias de la niñez y de la juventud. ¿Hay un problema de libertad? Sí, hay. Miren
que pasó al cardenal Antonio Cañizares cuando era arzobispo de Valencia. Al final de un curso del Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, el arzobispo celebró la misa para los participantes. En la homilía de esta misa para los participantes al curso del instituto, el cardenal se atrevió a definir la ideología de género como la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad, de toda la historia universal. Pasó el 18 de mayo del 2016. ¿Saben qué pasó? El cardenal fue denunciado por 55 asociaciones LGBT, entre ellas la asociación Lambda de lesbianas, dirigida por Fari Boronat, que definió las palabras del cardenal, palabras llenas de odio, homófobas y machistas, que solo hacen que incitar al odio contra aquellas personas que no entramos dentro de los arcaicos modelos que defiende la jerarquía católica. Estos son los representantes de las 55 asociaciones que muestran con orgullo la denuncia contra el cardenal. Y la Fiscalía Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación penal contra el cardenal. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio. Odio, decir que esta ideología debe estar... Odio, atentos aquí en Guatemala, cuando se habla de ideología de género, discriminación, esta es discriminación. Porque va a pasar como está pasando en todo el mundo. Pero, una vez denunciado, el cardenal arzobispo en esa época de Valencia llamó a todos a la catedral. Vengan, vengan por favor. Hay algo que decirle. Sacerdotes diocesanos, fieles. El cardenal dijo, de mí no esperéis otra cosa que no sea que os enseñe la verdad. Aunque algunos no la toleren, pero yo debo hacerlo, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. Miren cómo fue acogido en la catedral. De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. La verdad, 10 minutos de standing ovation. Esto significa que cuando los pastores son valientes y no tienen miedo de los lobos, las iglesias se llenan. Pero hay un problema de libertad. Sí, hay un problema de libertad. Recuerdan ustedes aquí en Guatemala. Ahora, esta ideología de género, ¿de dónde viene? ¿Qué es? Nace como impugnación de un principio tomista. Santo Tomás de Aquino, cuando enseñaba en la universidad, enseñó en París, en la Universidad de Sorbona, era el profesor más joven del mundo, tenía 27 años. Era una excepción, porque en aquella época los profesores tenían que tener 29 años. Solía empezar sus lecciones mostrando una manzana. Y decía, esta es una manzana. Quien no esté de acuerdo puede salir, puede irse, fuera. Y hacía esta rara premisa
para dejar en claro con sus alumnos, con los estudiantes, que no es el pensamiento que crea el ser, sino el ser que crea el pensamiento. Es decir, no son mis deseos, mis opiniones, mis sueños, mis sentimientos que crean la realidad. Es la realidad que afecta y condiciona mis deseos, mis opiniones, mis sentimientos, mis sueños. Y lo dijo de una manera muy clara en su obra magna, Summa Theologiae, cuando dijo que la verdad es adequatio et intellectus. La verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto éste se conforma con la cosa entendida. A la naturaleza del intelecto le compete conformarse con la cosa, no lo contrario. Si soy hombre, soy mujer. En la impugnación de este principio reside la falacia de la así llamada ideología de género, que es, y no tiene que ver con la homosexualidad, es algo diferente. La ideología de género es simplemente la idea de que un individuo no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, cromosómica, ADN, no, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede cambiar en el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer. Y donde se está difundiendo a nivel mundial gracias a un filón filosófico norteamericano, el postestructuralismo, el deconstruccionismo, que tiene partidarios, exponentes muy importantes, como por ejemplo esta mujer, Judith Butler, que enseña en la Universidad de Berkeley, es la más inteligente y por lo tanto la más peligrosa exponente de la ideología de género, acuñó el término performative gender, género performativo, es decir, incluso en el mismo día puede decidir en la mañana mujer, en la tarde hombre y en la noche otra vez mujer. ¿Por qué? Lo explica de una manera muy clara, sencilla, en 3 minutos, en este video. Porque es tu comportamiento que crea tu género. Y su obra más importante, Deshacer el género, se considera la Biblia, entre comillas, de los partidarios de la ideología de género. Es un libro tóxico. Tiene una capacidad de convicción luciferina. Para un joven es terrible, veneno puro. Y cuando esta rara teoría filosófica sale del ámbito académico de la universidad y pretende entrar en la carne viva, en las relaciones entre las personas, en el derecho, hay una fecha y un documento. 2007. El documento se llama Principios de Yogyakarta. Atentos, porque este documento es un documento redactado por un panel de autoproclamados expertos de derechos internacionales, 29 personas, entre ellas exponentes de asociaciones LGBT, feministas. Este documento no tiene ningún valor legal, repito, no tiene ningún valor legal, ninguna obligación jurídica. Es un documento privado. Sin embargo, se está utilizando como si de un tratado internacional, de una resolución de la ONU se tratara. Un ejemplo. La así llamada Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte, a pesar del nombre, no es una autoridad judicial. Se visten como jueces, pero no son jueces, es una farsa. Esta Corte, entre comillas, de hecho no puede decidir nada, solo puede emitir opiniones consultivas.
como por ejemplo la opinión consultiva 24 del 2017 solicitada por la República de Costa Rica sobre identidad de género, ¿no? Y en esta opinión consultiva de la Corte, entre comillas, se citan 20 veces los principios de Yogyakarta, que repito, no tiene ningún valor legal y jurídico. Y se citan 337 veces la expresión identidad de género. Lamentablemente, esta Corte afecta a todos los estados americanos que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, Argentina, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala. Y no es una corte y sobre todo no es ni transparente ni independiente. Escuchen atentamente qué dijo este valiente miembro de la Organización de Estados Americana hablando de la opinión consultiva 24. Escuchen bien. Como primer ejemplo, en cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual se insiste en su independencia e imparcialidad, la cual no es real. Analizando las contribuciones económicas que recibe, se constata que están condicionadas a fines determinados. Atento. Por ejemplo, el gobierno de España ha aportado cientos de miles de euros a la Corte para la opinión consultiva 24 del 2017 sobre matrimonio homosexual y género, con el fin de imponer ideologías que son ajenas a la voluntad de los pueblos de las Américas, su cultura, sus democracias, burlándose de las constituciones soberanas de nuestros países y sus procedimientos, y desautorizando especialmente nuestros poderes legislativos. Sí, una corte que recibe cientos de miles de euros por un país extranjero para introducir, ¿es independiente? Pero está pasando. Lo interesante, que ustedes recuerden, es cómo aquel documento que no tiene ningún valor legal define el concepto de identidad de género. Atentos. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profondamente, la quale podría corrispondere o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Lo interesante es que cada ley, repito, cada ley de cada país de América Latina, repito, de cada país de América Latina, establece exactamente esta idéntica definición. Vamos a ver. La ley argentina sobre la identidad de género. Se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como la persona la siente, etc. Perú, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la quale puede... Costa Rica, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la quale puede corrispondere o no con el sexo. Bolivia, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. México, vivencia interna e individual del género, tal como cada persona. Ni siquiera la decencia de cambiar una coma, una palabra. Copia y pega, copia y pega, copia. Pero, ¿qué pasa con la dignidad de las instituciones de estos países? Los congresos, los diputados, que se hacen escribir las leyes por organismos extranjeros, privados. ¿Ustedes piensan que es una coincidencia? No. Le daré la prueba. En el mayo del 2017, me invitaron en un congreso en Querétaro, México, y después de mí hablaba una conferencista, una mujer, Amparo Medina, que yo conocí en aquel congreso, una mujer impresionante. Fue abortista, feminista, terrorista,
incluso involucrada en la lucha armada, tuvo un proceso de conversión personal impresionante. Busquen en Google, en YouTube, vale la pena, vale la pena. Y esta mujer fue también funcionaria de la ONU, que dejó después de su conversión, y su tarea como funcionaria de la ONU era la de corromper a los congresistas, ¿no?, para que aprobaran estas leyes. Ahora hay que invitarla en Guatemala a conferencias y explica exactamente cómo funcionaba. Escuchen, por favor, cómo actuaba Amparo Medina. Todos ellos son pagados. Y no son pagados en cheques directos. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo le invitaba al asambleísta, al congresista, a este tipo de eventos, y nosotros lo que hacíamos es pagar con nuestras tarjetas los pagos de este tipo de personas para que vayan a nuestros eventos. Les pagábamos los hoteles y les entregábamos $2,000 diarios de viáticos para que participen de nuestras actividades. Ahí se les entregaba la carpeta con lo que tenía que decir, cómo lo iba a decir y cómo lo iba a armar. Es decir, ustedes no se crean que todos estos señores han coincidido en hacer la misma ley. Desde las Naciones Unidas les entregamos la carpeta y les damos el discurso exacto de qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir para legalizarme el aborto, legalizarme la salud sexual y reproductiva, legalizarme la perspectiva de género. Todo ya lo entregamos hecho. ¿Se entiende cómo funcionaba y cómo sigue funcionando? Simplemente se trata de una colonización ideológica basada en la corrupción. Simplemente. Si alguien de ustedes quiere profundizar este tema, hay un libro fantástico. Marion Ética, los expertos, entre comillas, de la ONU imponen su ley. Es un libro de Margherita Peters, que yo conocí en Roma, que es directora del Instituto para las Dinámicas del Diálogo Intercultural de Bruselas y fue también consultora del Pontificio Consejo para los Laicos, el Vaticano. Y aquí hay todo, nombre, apellido, datos, exactamente cómo funciona. Repito, se trata de una colonización ideológica basada en la corrupción, como dijo también el Papa Francisco. En Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender, la ideología de género. Hoy a los niños, en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. Son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible. El tema es que la ideología de género, como cada ideología, odia la realidad, odia la manzana de Santo Tomás de Aquino. Lo dijo de una manera muy clara una de las mujeres más inteligentes del siglo pasado, quizá la más inteligente, una filósofa judía alemana, discípula del gran filósofo Martin Heidegger, Hannah Arendt. En este libro, Los orígenes del totalitarismo, que ustedes tienen que leer para entender qué está pasando hoy en día, porque se refiere a cualquier tipo de totalitarismo, incluso, y también el que estamos viviendo nosotros hoy en día. Decía, el desprecio ideológico por la realidad contiene la orgullosa presunción del dominio humano sobre el mundo. Aquí está el germen de cada totalitarismo. El desprecio ideológico por la realidad. Lo dijo, que la realidad es enemiga de la ideología, de otra manera clara, otra mujer, que gracias a Dios hoy en día en Italia es jefa del gobierno italiano, presidenta del Consejo de los Ministros, gobierna Giorgia Meloni. Escuchen atentamente que dijo
en este discurso en España, habla perfectamente español. Escuche. Y la realidad, sabemos, es el peor enemigo de la ideología. Pero cuidado, la ideología dominante de lo políticamente correcto no es una utopía perseguida por soñadores de buena fe. Es el intento de dar una alta motivación a intereses siniestros, destruir la identidad, la centralidad de la persona, los logros de nuestra civilización para engordar las grandes multinacionales de lo indistinto, de lo sintético, de la riqueza que tienen unos pocos en la piel de muchos. Atentos. Mirad la ideología de género. Si vais más allá de los eslóganes, fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la maternidad tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Por eso se quiere destruir la humanidad a través de la identidad de género. Giorgia Meloni dijo más o menos las mismas palabras que dijo el cardenal Robert Sarah el 24 de mayo de 2016 en la Universidad Católica de Ávila. Escuchen bien. La sociedad occidental ha asfixiado el sentido de la feminidad y de la maternidad. La mortífera ideología de género se propone perpetrar el asesinato de la madre y, en consecuencia, de la maternidad, en nombre de un nihilismo total, radical, absoluto, que es el preludio de la muerte de la humanidad. Ahora, queridos amigos, se entiende que se está llevando a cabo una verdadera revolución antropológica que no utiliza los métodos clásicos de las revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. No utiliza la violencia, la fuerza brutal, no. Utiliza algo más peligroso. Está usando la ley, la función legislativa. No por la finalidad que tiene la ley, sino para introducir ideologías, para cambiar la mentalidad, la identidad cultural, el alma, la moral de un pueblo. Esto es peligroso, utilizar la ley en esta perspectiva, simplemente porque es típico de los sistemas totalitarios. La ley, como decía Santo Tomás de Aquino, este genio, es una prescripción de la razón en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad. Esta es la función, la verdadera función de la ley. No es introducir ideologías o cambiar mentalidad, identidad, cultura de un pueblo. Miren lo que pasó, por ejemplo, en España. Escuchamos esta otra mujer valiente,
es el Día de las Mujeres. En España, abogada, diputada, Lourdes Méndez. Escuchen. ¿Qué está pasando en España? En España está pasando que se está instrumentalizando la ley no para el servicio del bien común, sino para implantar unas ideologías. Y eso es realmente peligroso, porque la afirmación de la ley, hay muchas definiciones de la ley, pero la de Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, es que es la prescripción de la razón hacia el bien común por la persona que tiene a cargo la comunidad. Bien, hoy en día esa definición o esa afirmación de la ley del legislador, del poder legislativo, difiere mucho de lo que está pasando, porque se está instrumentalizando la ley para implantar una cultura determinada. En este caso, una cultura, estamos hablando de la imposición de una ideología, de la ideología de género, que es una cultura de deconstrucción del hombre. Se va a deconstruir la familia, se deconstruye el individuo, se deconstruye la religión, se deconstruyen una serie de principios y de valores, pensando que eso va a liberar al hombre de sí mismo y se va a llegar a la auténtica libertad del hombre, y sin embargo lo que se va a llegar es a la deconstrucción. Sí, y sobre todo se está utilizando la función pedagógica que tiene la ley. Cada ley tiene una función pedagógica. Lo que dice la ley es justo, lo dice la ley. El profesor Nigel Walker, un criminólogo inglés que falleció hace tiempo, que yo conocí en Londres, decía algo interesante a este respecto. Las leyes de una generación se convierten fácilmente en costumbre para la generación sucesiva. Se convierte en un parámetro moral. Lo que parece absurdo se convierte en derecho. Se está utilizando esta característica de la ley y es peligroso, como dice otra vez Lourdes Méndez. Utilizando la función pedagógica que tiene la ley, todo aquello que se legaliza, se legitima. Y por lo tanto yo estoy trasladando un mensaje de que eso es bueno, de que esas costumbres que están implantando la ley son las buenas, son las normales. Y claro, pues por ejemplo, en el tema del derecho al aborto, si en sí mismo ya es grave, si en sí mismo es tremendo el que el Estado no proteja al más débil, es casi más perverso el que se lanza un mensaje de que eso es bueno. Y por lo tanto lo que se utiliza es esa función pedagógica de las leyes para implantar y normalizar unas conductas y por lo tanto modificar culturalmente una sociedad. Sí. Y se lleva a cabo algo que se llama reingeniería social. Atentos, porque este proceso es prácticamente casi irreversible. Una vez aprobada la ley, no hay vuelta atrás, o es muy, muy difícil. Exactamente como pasó en España con la Agenda Zapatero. Escuchen otra vez. Evidentemente toda esa ingeniería social que además implantó Zapatero de una manera muy rápida, muy vertiginosa, sin que se demandara por parte de la sociedad civil, por grupos minoritarios sí, pero sin que tuviera, como si dijéramos, la legitimidad absoluta de que se le estaba demandando todas esas modificaciones por parte de la sociedad civil. No, existían unas directrices, se las puso en marcha y hizo toda una modificación. ¡Atentos! Que cuando llega el Partido Popular al poder, con 11 millones de votos, no modifica realmente aquella ingeniería social que ya se estaba produciendo. Y conforme más tiempo esas leyes estén en vigor, evidentemente más difícil es volver a que se modifiquen, a cambiar el ritmo, ¿no? El planteamiento de esa cultura que ya con el tiempo se ha implantado y se ha determinado como normal bastantes conductas pues que evidentemente no son las mejores. No hay vuelta atrás. Cuidado en Guatemala, Una vez aprobada la ley, es muy, muy difícil. No hay vuelta atrás. Ahora, se entiende que se está llevando a cabo una revolución
antropológica. Se entiende que se está llevando a cabo a través de la ley, ¿se entiende? Pregunto. ¿Sí? ¿Dónde se aprueban las leyes? Congreso. ¿Quién elige los miembros del Congreso? La población. ¿Cómo? Con el voto, la campaña electoral. Y entonces, ¿la política tiene o no tiene que ver con esto? Tiene que ver. Claro que tiene que ver. No lo hemos elegido nosotros. El enemigo ha elegido el campo de batalla. Decidió actuar esta revolución antropológica a través de la ley, a través de la política. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Desplazó su ejército. Y frente a este ejército desplazado, los cristianos, ¿qué deben hacer? Tienen solo dos opciones: huir del enemigo o enfrentarse. La pregunta es otra. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena o como dicen alguien, no, el enemigo es demasiado poderoso? Soros, Bill Gates, la ONU, Bilderberg Group, Rockefeller Foundation. Es una batalla ya perdida, no vale la pena. Es una batalla de retaguardia, ya ganaron. ¿Qué estás haciendo? No, vale la pena. Yo soy testigo que vale la pena. Y le voy a explicar por qué. Mira qué pasó en Italia. En el 2022, después de décadas y décadas y décadas de gobiernos de izquierda ideologizada, estábamos a punto de aprobar todo. Y cuando digo todo, digo la eutanasia, el útero en alquiler, la ley sobre la homofobia, la legalización de las drogas, la ideología de género en la escuela, todo. Estamos a punto. ¿Qué pasó? Que los padres de familias católicos reaccionaron. Las madres de familias católicas reaccionaron. Los intelectuales y académicos católicos reaccionaron. Los empresarios católicos reaccionaron. Las asociaciones católicas reaccionaron. Algunos obispos reaccionaron y dijeron, ya basta, basta. ¿Y qué hicieron? Simplemente decidieron apoyar una mujer, esta mujer, que tiene bastante valentía. Escuchen qué dijo en otro discurso en España. La persona está siendo atacada y con ella el propio valor de la vida humana, de cada una vida humana, porque cada uno de nosotros tiene un código genético único e irrepetible, que con o sin placer es sagrado. La familia está siendo atacada, cuyo núcleo es esencial para la procreación, la educación, la formación de nuestros hijos, el elemento central de los afectos y de la solidaridad entre generaciones, el primer lugar de appartenencia. Se está atacando a la identidad sexual, que los grupos de presión LGBT desean abatir con la propaganda de género en las escuelas, en los medios de comunicación, en las instituciones, con el principio del self-ID. Yo no soy lo que soy, soy que siento, soy lo que siento, que afecta principalmente a los derechos y a los logros de las mujeres. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas.
en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. Así pues, el laicismo de Estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo, mientras que se finge no ver que en Europa existen varios enteros que están en manos del derecho islámico. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada, censurada cada día en la vida real, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por la dictadura del políticamente correcto en manos de los oligarcas de Silicon Valley, que con sus multimillonarios estados digitales impone sus normas a todo el mundo, privando a las personas de su riqueza y su soberanía. Y no sé si un día podrán impedirnos manifestarnos en sus plataformas, pero lo que sé es que nunca nos impedirán pensar con nuestra cabeza y decir lo que creemos. ¡Nunca! Patria está siendo atacada, el valor más alto que nos mantiene a todos unidos, ya que se trata de comunidades, fronteras, historia e identidad. Una patria que queremos salvar de la deriva del modelo globalista, líquido y estandarizado, pero también del secesionismo interno, que está financiado por la gran especulación financiera, que debe descomponer los estados para hacerlos débiles y derribarlos. Y gracias a la unión organizada de gente de buena voluntad, esta mujer ganó. Ahora en Italia tenemos una situación simbólica muy, muy interesante para ustedes. Hay dos mujeres, es la época de las mujeres en política. Una, Giorgia Meloni, que representa la parte conservadora que está gobernando. La otra que se llama Elly Schlein, que representa la izquierda, la oposición. Miren atentamente esta comparación. Una, Giorgia, es cristiana, la otra atea. Una es heterosexual, la otra es bisexual. Una es madre y tiene una familia natural, la otra vive con una mujer y no quiere hijos. Una es una mujer católica, la otra es una mujer feminista. Una rechaza la ideología LGBT, la otra es activista LGBT. Una combate la ideología de género, la otra apoya la ideología de género. Una respalda el matrimonio natural, la otra apoya el matrimonio homosexual. Una se opone a la adopción homosexual, la otra apoya la adopción homosexual. Una defiende la libertad educativa, la otra apoya el adoctrinamiento escolar. Una es provida, la otra abortista. Una se opone a la eutanasia, la otra es partidaria de la eutanasia. Una condena el útero en alquiler, la otra quiere legalizar el útero en alquiler. Una se opone a la legalización de las drogas, la otra apoya la legalización de las drogas. Una ama la patria, la otra es globalista. Una se identifica con orgullo como italiana y patriota, la otra es ciudadana estadounidense, ciudadana suiza y ciudadana italiana. Una reivindica firmemente las raíces cristianas de Europa, la otra invoca la laicidad de Europa y el multiculturalismo. Una defiende la libertad religiosa y el derecho de palabra de los cristianos, la otra que apoya una ley sobre la homofobia para callar a los cristianos. Una es soberanista, la otra es migracionista. Una, George Soros la ha definida como una amenaza para Europa, la otra es cerca de la Open Society Foundation de George Soros. Una es una implacable adversaria de lo políticamente correcto, la otra es una firme defensora de lo políticamente correcto. Se entiende que son dos visiones del mundo, de la realidad, del ser humano, completamente diferentes.
a las antípodas la una de la otra, ¿se entiende? Entonces, atentos amigos, porque las categorías derechas e izquierda pertenecen al siglo pasado, empezaron con la Revolución Francesa, hoy en día no tiene ningún sentido. El discriminante es antropológico. ¿Qué piensas de la vida, de la familia, de la libertad de educación, etcétera? Yo me enteré de esto cuando conocí a gente, entre comillas, de izquierda que pensaba bien de la familia, y gente de derecha liberal que era pro aborto, pro eutanasia y pro matrimonio. ¿Se entiende que no tiene sentido? ¿Se entiende? Gianpaolo, ¿se entiende? Y digo esto ¿por qué? Porque lamentablemente en el 2022 hubo católicos de misa diario, de rosario diario, que no votaron. No votaron. Porque dijeron que esta era de ultraderecha, la otra de ultraizquierda, no votaron. ¿Tiene sentido? Pregunto. Ojo, estas categorías del siglo pasado ya no tienen sentido. Repito, el discriminante no es la derecha o la izquierda, como el Parlamento de la Revolución Francesa. El discriminante es, ¿qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la familia? ¿Qué piensas de la libertad de educación? ¿Qué piensas? Esto. El discriminante del siglo XXI es esto. Si no se entiende observando esta comparación, hay un problema de cognición. Lo siento mucho. Ahora, estuvimos en el Congreso de Guatemala ayer. Me invitaron el Frente para la Libertad Religiosa y di una conferencia al presidente y a los diputados del Frente Parlamentario. Y cuando me hicieron visitar también el Congreso, tuvimos esta hermosa experiencia, el hemiciclo. Y yo me di cuenta, sacando la foto, que en la pared principal del hemiciclo hubo 3 palabras. Dios, unión, libertad. Esto resume exactamente todo lo que acabamos de decir. Es un ataque contra Dios y solo si ustedes se unen se puede ganar, porque en juego está la libertad. Un organismo humano puede adaptarse al frío gélido del norte o al calor tórrido del Ecuador, pero no puede vivir sin aire. Igualmente, la Iglesia y los cristianos pueden adaptarse a cualquier forma política, república, monarquía, junta militar, pero no pueden vivir sin el aire de la libertad. Gracias.